¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera parte de la unidad 3, en la cual vamos a seguir revisando los diferentes tipos de estudio como apoyo para su tesis doctoral. Como hemos visto en la unidad pasada, en esta unidad el objetivo es que el estudiante identifique los diferentes tipos de estudio en el paradigma de investigación cualitativo para su aplicación en sus proyectos. Los temas que vamos a ver el día de hoy, que vamos a revisar, es el enfoque fenomenológico y la investigación de acción. En cada uno de estos, de manera sucinta y breve, porque dado que los enfoques son muy amplios y complejos, vamos a tratar de puntualizar en características, objeto de estudio, participantes, cómo se recolecta la información y algún ejemplo. Como siempre, les recordamos la importancia de observar los videos, de hacer una reflexión crítica sobre estos para la aplicación de la información en sus tesis y también pues hacer las lecturas sugeridas e ir complementando con otras que vayan encontrando en el camino. Esas son las actividades a realizar. Vamos a comenzar entonces con el enfoque fenomenológico que hay que considerar que es una perspectiva compleja derivada de la filosofía y de la sociología. En unidades pasadas habíamos conversado de la importancia del enfoque cualitativo en el sentido de que se nutre de diferentes disciplinas sociales para la conformación tanto de su método como de sus teorías. El enfoque fenomenológico se deriva de investigaciones filosóficas de Edmund Husserl, y también más después posteriormente de la Escuela de Chicago, desde una perspectiva sociológica, que si bien ambas se concentran en el estudio de la conciencia de la persona, tienen diferencias epistemológicas y diferentes maneras de aproximarse al objeto de estudio. Aquí hay que tener cuidado en la hora de elegir cuál enfoque fenomenológico elegir, si el filosófico o el sociológico. Pero bueno, de manera general, las características es que tiene como objetivo la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad. Esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en torno a un fenómeno. Ya hemos platicado en la narrativa, donde también nos interesa rescatar esta experiencia vivida desde la perspectiva del sujeto, que de alguna manera se hace un acto reflexivo y de alguna manera tiene una perspectiva fenomenológica. Pero en este enfoque en particular, lo que se interesa es tomar conciencia del fenómeno. Entonces, es un elemento muy importante porque la persona va a retomar el significado de ese hecho social a partir de la reflexión de la reflexión. Entonces, hay cuestiones importantes que luego podemos ir platicando. Hay diferentes corrientes, como les había comentado, tenemos que tener una postura epistemológica muy clara, sobre todo que corresponda a la pregunta de investigación, y se deriva de la filosofía, de la psicología, de la sociología, entre otras áreas. Objeto de estudio, pues hechos y fenómenos sociales que se rescatan a través de la experiencia vivida de los sujetos y esa toma de conciencia, esa reflexión sobre ese hecho social, significados atribuidos al hecho social y toma de conciencia sobre esas atribuciones. Estrategias de obtención de información, hay métodos muy específicos, yo les invito a revisar la lectura porque es una serie de pasos que va desde la reducción o el epogé que habla Husserl sobre esta toma de conciencia donde la gente percibe el fenómeno, lo toma conciencia del hecho y lo significa, hasta la revisión de las categorías, haciendo este reduccionismo y la revisión de la reflexión de esas categorías. Entonces es un enfoque que tiene la virtud de tener una epistemología muy clara y también tener una estrategia de poder analizar la información desde este método. Y bueno, ese es uno de los que se pueden realizar, pero en cuanto a los instrumentos a utilizar, por supuesto, siempre vamos a privilegiar las entrevistas y la observación que ya hemos platicado en otras unidades, cómo se maneja. Acá hay unos ejemplos de estudio, fenomenología del embarazo y la ética del aborto. En este caso es un estudio que sigue la filosofía de Husserl. Es
tal cual, paso por paso, lo pueden revisar, está en internet, está en la red. Y otra que es más sociológica, donde habla de un estudio fenomenológico de la confianza docente en la práctica pedagógica y la reflexión que hace el docente sobre esa práctica a partir de esta toma de conciencia de un hecho social. Entonces, esto sería en cuanto a la fenomenología, que también, como ya habíamos platicado, los enfoques se pueden combinar entre sí. Hay fenomenología hermenéutica, donde más que la descripción del proceso de conciencia, se habla de la interpretación de este hecho de conciencia a partir de la metodología hermenéutica y se combinan las estrategias para tener un análisis más de tipo explicativo. Entonces, es la ventaja que ya habíamos visto de la metodología cualitativa, que pues, se pueden combinar enfoques porque realmente la epistemología y el interés por el sentido humano se comparten. Y bueno, llegamos a la investigación-acción, que es uno de mis tipos de estudio que me parece muy noble y que se puede adaptar muy bien a metodologías mixtas, que se puede tener la flexibilidad de usar diferentes instrumentos. La investigación-acción, de hecho, en Colombia pues, es pionera, se dedica o se enfoca al estudio de poblaciones que también pueden ser vulnerables a problemas sociales y políticos, desde la perspectiva de la propia comunidad, desde un enfoque que se aleja de la metodología tradicional en las ciencias sociales, que se acerca al sujeto de la intersubjetividad y que tiene inclusive implicaciones importantes en la política, en la vida cotidiana de las personas. Entonces, ¿de dónde viene investigación, acción? Y le hemos puesto también participación. Pues la investigación es la creencia en el valor y en el poder del conocimiento y el respeto hacia sus distintas expresiones y maneras de producirlos. Por eso le decía que es un enfoque bastante flexible. La participación, pues, enfatiza, pues, los valores democráticos, es decir, la oportunidad de que toda la comunidad, más allá del investigador, tome decisiones con respecto desde la construcción del objeto de estudio hasta la manera de resolverlo. El derecho de que las personas controlen sus propias situaciones, destacan la importancia de una relación horizontal entre los investigadores y los miembros de la comunidad. Es un compartir o es un intercambio de saberes, del saber del investigador y del saber local, del saber científico, del saber técnico, del saber tradicional, donde todos los saberes confluyen sin estas verticalidades que muchas veces se imponen desde otras posturas, otras visiones. Y la acción es una búsqueda de cambio que mejore la situación de la comunidad involucrada. Entonces, investigación, participación, acción o IAP, que es una de las estrategias que pueden ser muy útiles en el momento de construir soluciones en el aula escolar. Hay una serie de pasos, al igual que la fenomenología, que tiene una forma muy específica de poder intervenir. Creo que las bondades de esos enfoques es que tienes una teoría, pero también, o sea, una epistemología, pero también tienes una metodología. Entonces, de manera, a grosso modo, los pasos, pues, comienzan con la participación y reflexión de la comunidad. El proceso de reflexión va a ser muy importante en todo el proceso de investigación-acción. Es participación, acción, reflexión, toma de decisiones, volver a reflexionar sobre el hecho en constante contacto con la comunidad, inclusive desde allá podríamos tener una perspectiva fenomenológica en esta toma de conciencia. Formación del grupo de investigación de investigadores locales, o sea, el estatus del investigador es horizontal porque aquí la importancia no es lo que yo vengo a proporcionar con mis conocimientos, sino lo que yo vengo a poder facilitar de las personas y los recursos que se tienen en la propia comunidad. Se hace un diagnóstico participativo, todas las personas interactúan para poder formular los problemas que aquejan esa comunidad, que puede ser desde cuestiones prácticas como el manejo del agua, el manejo de recursos sustentables, la construcción de espacios para poder tener esparcimiento, para poder hacer deporte, hasta cuestiones que tienen que ver más con aspectos psicológicos, por ejemplo, en el aula, el manejo de relaciones afectivas, socioemocionales, en una comunidad, el manejo de cuestiones de salud, en un centro comunitario de salud, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con prevención
de salud reproductiva y sexual, entre otros temas, donde la comunidad participa comunicando cuáles son los problemas que se tiene y participa en la evaluación y definición de esos problemas. Y a partir de ahí se van haciendo, a partir del grupo de investigadores locales y a partir de la reflexión constante, la planificación participativa, se van planificando diferentes etapas donde se va haciendo investigación, reflexión y monitoreo de las posibles soluciones que se puedan emplear a partir de la facilitación que hace el investigador en el equipo. Y bueno, se proponen estrategias de solución, se monitorean, se hacen ceremonias, se hacen fiestas municipales, se hacen divulgación a través de periódicos murales, se hace una exposición donde se invita a todo el pueblo a compartir y a celebrar los resultados y a poder sistematizarlos con el fin de que se hagan acuerdos para que estas acciones se sigan perpetuando sin la presencia del investigador. Entonces, esto implica que podemos acceder a esas realidades desde la entrevista, desde grupos focales, donde podría ser un aspecto pues imprescindible para poder hacer estos diagnósticos participativos, entrevistas grupales, observación participante, e inclusive dentro de la metodología mixta, combinar pues cuestionarios breves, escalas tipo Likert, listas de cotejo, entrevistas semiestructuradas, encuestas a toda la población, buzones de participación, elaborar, no sé, combinar algún aspecto biográfico narrativo donde puedan hacerse una especie de infogramas o exposiciones fotográficas o de artes que expresen el problema y que expresen las soluciones. Recuerden que también el trabajo de investigador cualitativo es la creatividad y toda vez que se tienen los elementos teóricos bien establecidos y se puede tener una visión general de este rescate del significado de experiencias de las personas, este rescate de toma de reflexiones de conciencia, este rescate de valores culturales, este rescate de elementos de la memoria según el tipo de estudio de hechos sociales. Ya los diferentes instrumentos se comparten y el énfasis que se va a dar o el objetivo que va a perseguir, si va a estar enfocado en un hecho social, en la interpretación del hecho social, en una narrativa de la experiencia vivida, en el rescate de valores ancestrales, en la formulación de soluciones desde la perspectiva de una comunidad. Entonces ahí va a estar, dependiendo del tipo de estudio que voy a elegir, y bueno, tiene que estar en concordancia, siempre con mi pregunta de investigación. Yo tengo mi pregunta de investigación y tengo que repreguntarme sobre de qué manera puedo contestarla de la mejor forma posible, que pueda rescatar las realidades, reflejarlas de una manera integral y que esté la voz contenida de los participantes en mi proyecto doctoral. Entonces, esta es una de las 4 principales enfoques dentro de la investigación cualitativa que tienen que considerarse a la hora de elaborar el diseño. Hay más, hay otras que vamos a revisar en la unidad 4. Y bueno, finalmente les dejo un ejemplo, la docencia a través de la investigación-acción. Estoy tratando de ubicar ejemplos que tengan que ver con el trabajo en el aula, porque el aula es una comunidad donde confluyen interacciones, personas, hechos sociales, valores, culturas, tradiciones, saberes tradicionales, saberes locales, saberes científicos, saberes técnicos, saberes familiares. O sea, es una microcomunidad donde se puede emplear este tipo de estudios de manera conveniente, siempre y cuando sea lógica, estructurada y sistemática. Les dejo las referencias también, les invito a las clases y a seguir leyendo y a seguirse informando para tener una tesis con decoro académico. Les saludo con afecto y nos vemos en la siguiente sesión.